Bien, chiquillos, bienvenidos a esta clase de ciencias. Hoy día vamos a conocer cuáles son las estructuras de las plantas y sus funciones. Ya vimos un poco la semana pasada y en este también vamos a ver las funciones de las plantas. Vamos a ir al libro de ciencias, en la página 122, vamos a encontrar la lección de hoy. Bien, el primer tema dice que vamos a rellenar un cuadrito para saber qué funciones piensan que cumplen las principales partes de la planta, ¿ya? Ustedes van a escribir aquí, en cada estructura, cuál creen ustedes que es la función. Esto ya lo estudiamos en clases anteriores, cuál es la función de la raíz, del tallo y de las hojas, ¿ya? Hasta esa parte vamos a ir. Después, en su cuaderno, van a plantear dos preguntas que te generen curiosidad respecto a las partes de las plantas y sus funciones, ¿ya? La van a escribir y a medida que vayamos viendo esta lección las vamos a responder. Bien, en la siguiente parte nos habla sobre las partes de la planta que ya estudiamos anteriormente. Su principal estructura son tres partes: raíz, tallo y hojas. ¿Ya? Aquí la vemos, tenemos raíz, el tallo y las hojas. Hay algunas como esta que tienen frutos, pero hay otras que no. Hay otras que tienen flores, hay otras que no. Entonces por eso son tres las principales estructuras que cumplen funciones específicas. Algunas plantas también pueden tener, como dije, flores y frutos, ¿ya? Estructuras involucradas en su reproducción, como veremos en la próxima lección. Bien, contarles que las plantas en sus hojas, como vemos aquí, le hacemos un acercamiento, vemos que las hojas tienen estomas, ¿ya? Como vemos aquí, esto es visto a través de un microscopio, por lo tanto nosotros a nuestra vista humana no vamos a poder verlo. Pero si lo ponemos bajo un microscopio, sí podemos. Y así se ven, ¿ya? Las hojas poseen pequeños poros llamados estomas, ¿ya? Que permiten el intercambio de gases presentes en el aire entre la planta y el ambiente y que les permiten vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo tema. Entonces, en cada hojita, aquí las hojas tienen estomas, que es por donde les permiten hacer el intercambio de gases para poder respirar, ¿ya? Entonces sabemos que las hojas les permiten respirar a las plantas, ¿ya? A través de las estomas. Bien, para continuar, en la siguiente hoja dice: analiza la información de la tabla, luego responde en tu cuaderno las preguntas planteadas. Bien, miren, aquí tenemos una hoja. La 1 es la cara superior de la hoja, ¿ya? Y la cara inferior de la hoja, ¿ya? En nuestro experimento anterior de ciencias, en algunas hojas tapamos la parte superior y en otras la parte inferior, la parte de abajo de cada hoja. Ahora vamos a ver qué pasa con otras hojas, por ejemplo, las de zapallo, ¿ya? La planta de zapallo dice que en la parte superior tiene 29 estomas, ¿ya? O sea, 29 hoyitos donde respira. Sin embargo, en la parte de abajo, en esta misma hoja, tiene 275 estomas. O sea, respira más por abajo que por arriba. Lo mismo pasa con la del tomate, que tiene 12 en la parte superior y 122 en la parte inferior. También tiene el poroto, tiene 40 en la parte superior y 288 en la parte inferior, ¿ya? Después respondes estas preguntas en tu cuaderno. Las escribes y las respondes. Dice: ¿cuántos estomas hay en la parte superior de la hoja de zapallo? ¿Cuántos estomas hay en la cara inferior de la hoja de poroto? ¿Qué paso seguiste para determinar la cantidad de estomas de la cara inferior de la hoja de poroto? ¿En qué cara de la hoja es mayor la cantidad de estomas en las tres plantas? Respondes estas 4 preguntas en tu cuaderno. Bien, continuamos después de responder estas preguntas viendo las siguientes partes de nuestra planta. En este caso vemos el tallo, ¿ya? Este es el tallo, una parte del tallo en realidad, y dice que este tallo tiene conductos, ¿ya? El tallo posee ciertos conductos que transportan el agua y las sales minerales desde el suelo hacia las hojas, y otros que transportan el alimento que se fabrica en las hojas hacia todas las partes de la planta. Entonces, si ustedes abren un tallo y ven aquí, probablemente ven tubitos que van conectados y ahí se puede transmitir hacia arriba. En este caso, por ejemplo, vemos que pueden llevar el agua
y también desde las hojas traer el alimento al resto de la planta. En el caso de la raíz, por ejemplo, poseen pelos absorbentes que desde el suelo absorben sustancias como agua y sales minerales, ¿ya? Por eso la raíz, como vemos aquí también, está en la tierra y absorbe el agua que cae en la tierra y las sales minerales. Página 126. Aquí vamos a ver cómo la planta produce su propio alimento, ¿ya? Las plantas son capaces de producir su propio alimento. Este proceso ocurre en sus partes verdes, principalmente en las hojas, y para ello necesitan agua, luz solar y sustancias que obtienen del aire, como se describe a partir de la imagen a continuación. Y aquí tenemos una imagen de una plantita. Entonces vemos que esta plantita primero, la planta absorbe agua desde el suelo, la que luego es transportada hacia las hojas por el tallo. Aquí entonces nosotros, ¿dónde tenemos que regar? En la raíz, porque de la raíz sube por el tallo, ¿cierto? Hasta las hojas, sube por el tallo hasta las hojas. Después, las hojas captan la luz del sol y con su energía transforman el agua y cierto gas del aire, ¿cierto?, que toman por sus estomas, en alimento para la planta, ¿ya? Entonces aquí llega el agua, llega el sol y llega el aire. Después, durante el proceso en el que las plantas fabrican su alimento, liberan oxígeno al aire, un gas que es muy necesario para la respiración de los seres humanos y otros seres vivos. Aquí realizan su alimento, pero también limpian nuestro aire, ¿ya? El alimento es transportado desde las hojas hacia las partes restantes de la planta, incluidas las raíces. Entonces, una vez que ya hacen su comidita las plantas, la distribuyen por toda la planta, hasta las raíces, para que toda la planta pueda estar sanita y bien alimentada, ¿ya? Las plantas fabrican entonces su alimento a partir de agua y de gas que está en el aire. En presencia de la luz solar, además, liberan al aire oxígeno, un gas muy importante para muchos seres vivos, incluidos nosotros, como estudiaremos en la próxima unidad, ¿ya? Este proceso completo, donde la planta hace su alimento, se llama fotosíntesis, ¿ya? Donde absorbe el agua, donde llega el agua a las hojas, y las hojas llega la luz, el agua y el aire. Después transforma el aire en aire limpio y lo distribuye a todas las partes de la planta, ¿ya? Estas son las funciones de las hojas. Además de solo respirar, también producen el alimento. Bien, entonces te planteo un desafío. Te planteo que en tu cuaderno dibujes una planta, así como esta, puede ser algo así como esto, o puede que no, algo más simple, y tú me indiques con una flechita todas las partes de la planta, ¿ya? Y después te grabes diciéndome para qué sirve cada parte de la planta, ¿ya? Y me lo envíes para que yo pueda ver si tú entendiste para qué sirve cada parte de la planta. Entonces la tarea sería que hagas una planta como esta o parecida, o la planta que tú quieras, le pongas con flechas, indiques en las partes de la planta, en tu cuaderno nomás, y me digas, salgas tú explicándome para qué sirve cada parte de la planta. Te grabes y me lo envíes. Entonces voy a estar esperando tu grabación.